Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Amanecer del Cine. Estamos de vuelta y el día de hoy les traemos un nuevo análisis cinematográfico que, como mencionamos en el capítulo anterior, será de películas de terror. Les habla Diego Rosales y hoy estará con nosotros Mafe Morales. Hola a todos, hoy es un gran día porque efectivamente volvemos con nuestros análisis, venía esperándolo y al final llegó el momento. Hoy seguimos con la temática de Halloween en un mes que ha estado lleno de películas de terror, así que les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes y esperemos disfruten de este capítulo. Bueno, Mafe, fueron 2 largas semanas sin capítulos, ya era hora de volver y lo haremos con una película que se estrenó hace poco tiempo, una película que puede considerarse de terror, pero con toques de comedia y de juventud. Hablo de la película It, no la compilación de capítulos de la miniserie de 1990, sino el remake realizado en 2017. Compartan con su familia y conocidos este capítulo. Bienvenidos una vez más a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. It es una película estadounidense enmarcada en el género de terror. Fue estrenada en 2017, dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por un amplio elenco de actores, algunos conocidos como Bill Skarsgård y otros que apenas comenzaban su carrera como Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs y Jack Dylan Grazer. Si hablamos de la creación de esta película, podemos decir que es la segunda adaptación realizada al libro del mismo nombre escrito por Stephen King. Como Diego mencionó, en 1990 este libro fue llevado a la pantalla por medio de una miniserie de 6 capítulos. Por aspectos relacionados al presupuesto y a la censura, esta miniserie no fue recibida con total aceptación por el público general y cayó en el olvido por esta razón. 27 años después se decide hacer una especie de remake con mayor presupuesto y una clasificación de audiencia mayor que permitiera mayor exactitud en la representación de los hechos narrados en el libro, con la diferencia que esta vez sería realizada en un formato de largometraje para cine. Cabe recalcar que después de estrenarse, It se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia, recaudando casi $702 millones en su recorrido por las salas de cine y, como si esto fuera poco, corrigió los errores de su serie antecesora, logrando ser aceptada por la crítica y el público general. Pero, ¿de qué trata It? It nos cuenta la historia del Club de los Perdedores conformado por Bill, Beverly, Richie, Stanley, Eddie, Ben y Mike. Un grupo de amigos que deberá enfrentarse a sus propios miedos para descubrir el misterio encerrado en Derry, un pueblo cuya historia consta de una serie de asesinatos y violencia a manos de un malvado ente con forma de payaso llamado Pennywise. Sin mayor preámbulo, comencemos con nuestro análisis. Dirección. Analicemos la dirección de It hablando un poco de Andy Muschietti, el director de esta película, que además es argentino. Exactamente, su nombre real es Andrés Muschietti y es conocido por su trabajo en la película de terror Mamá, It e It 2. El trabajo como director de Muschietti es relativamente nuevo y se ha mantenido en este género de terror y suspenso. Antes del estreno de Mamá en 2013, Muschietti no había trabajado como director, siendo Mamá su primera película en la que también se encargó del guión. Su debut como director recibió una respuesta un poco tibia de la audiencia, sin embargo, Mamá recaudó $71 millones en box office solamente en Estados Unidos. También cabe resaltar que el debut de Muschietti fue considerado entre los mejores 30 de Rotten Tomatoes de la era del 2010. Pero ¿cómo llegó un novato a contar con este alcance? Pues otro personaje reconocido entra en escena. Guillermo del Toro, director mexicano reconocido por sus trabajos como In the Shape of Water, Laberinto de Fauno, entre otros filmes, vio un corto que Muschietti realizó junto con su hermana sobre Mama y lo ayudó a desarrollarlo bajo su supervisión para convertirlo en el filme. El trabajo que Muschietti realizó con Mama hizo que Warner Brothers le ofreciera el proyecto de It.
Al hablar de su técnica podemos incluir varios de los elementos que se pueden notar a simple vista en sus proyectos, como el uso de una luz singular en las escenas más tenebrosas y el zoom in, dándole al espectador la idea que ellos mismos se están acercando a los personajes. La experiencia de este director en el cine de terror definitivamente nos mostraba lo que iba a ser esta película, y de hecho el estilo ya es algo completamente normalizado en el género. Aún así, los méritos de dirección se mantienen y no podemos esperar a ver cómo se desenvuelve Andy en otros géneros, ya que muy pronto lo veremos dirigiendo la película The Flash, protagonizada por Ezra Miller. Solo queda por decir que sin lugar a dudas, Andy Muschietti es talento y orgullo latino. Pasemos ahora a hablar de la actuación, porque en un elenco lleno de nuevas estrellas, tal vez podríamos encontrarnos con grandes sorpresas. Actuación. Ok, estamos hablando de una película donde tenemos muchos personajes principales y que cada uno debe resaltar en su personalidad. Además de esto, los personajes de Bill, Richie, Beverly, Eddie, Ben, Stanley, Mike y Georgie fueron todos interpretados por niños. Entre estos niños encontramos a Finn Wolfhard, que interpreta a Richie, que muchos conocíamos de Stranger Things, pero en el caso de los otros niños eran caras relativamente nuevas, que si bien habían trabajado antes en proyectos de cine y televisión, puede que estos no sean tan conocidos. Aún así, considerando esto, los chicos dieron talla para representar el terror en It, al mismo tiempo que contábamos con momentos donde su amistad y química se dejaba ver. El caso es que eran 7 niños de entre 12 y 13 años trayendo a vida una de las historias más icónicas del terror y no decepcionaron. Cada chico pudo capturar la esencia que se buscaba y personajes tan complejos como es el caso de Beverly dejaron ver el profesionalismo de estos niños. Pero no podemos dejar por fuera a Bill Skarsgård, y de él se podría decir que fue una llave maestra usada para completar la interpretación terrorífica de Pennywise. Sus expresiones faciales y la forma en la que se llevaba a sí mismo dentro del personaje desde su audición aseguraron que su interpretación llegara a la audiencia, incluso sin el traje de payaso. Porque de hecho, para quienes no lo sabían, la mayoría de las expresiones de Pennywise no son resultado de CGI, sino que son expresiones realizadas por Skarsgård, y esto nos lleva a creer que fue un error agregar un CGI excesivo al Pennywise de Bill. Pero eso es un tema aparte. Tú lo dijiste, Mafe, y creo que todos pensamos igual. Pero volviendo a la actuación, comparto tu análisis y puedo confirmar que trabajar con niños nunca es fácil. Un rodaje de película tiene muchos imprevistos que pone a prueba incluso la profesionalidad de los mejores actores. Y como tú dijiste, es por esta razón que la dirección de actuación de It está tan bien realizada. Porque Andy y su equipo lograron manejar no a 1, sino a 7 niños, de los cuales lograron sacar su máximo nivel y ponerlos en el ojo de la industria. Una industria que después de esta película le ofreció a cada joven actor grandes proyectos protagonizados en su mayoría por ellos, como Finn Wolfhard con Stranger Things, como lo habíamos hablado al inicio, y Ghostbusters, Sofía Lillis con Gretel y Hansel y I'm Not Okay With This, y Jack Dylan Grazer con Shazam y Luca. En otras palabras, presenciamos el nacimiento de los actores de la futura generación del cine. Pero como ahora hablamos de It, adentrémonos en el guión. Veamos algunas diferencias con respecto al libro y analicemos la forma en que nos presenta precisamente de lo que hablaba antes, un cambio generacional y un crecimiento físico y mental, solo que no del cine sino de nuestros personajes principales. Guión y desarrollo de personaje. Hoy no dimos alerta de spoiler porque creemos que It es una película que todos los fanáticos del terror han visto, o en su respectivo caso, es un libro que todos los fanáticos de Stephen King han leído. Por lo tanto, es muy probable que muchas personas sepan los acontecimientos de la película. Y si aún no la ven ni leen el libro, háganse el favor de hacer ambas. Créannos, valdrá la pena. Bueno, vamos allá, que inicien los spoilers. It, su historia y su trama nos habla detrás de todo el ambiente terrorífico de madurar, de crecer a través de la adolescencia. Y es ahí donde nosotros consideramos que está el terror de verdad, no en los monstruos que nos presentan, los sustos fáciles o incluso en la imagen de Pennywise, sino en los traumas y en el desarrollo de los personajes. Pero para desarrollarlos, el guión de It se toma su tiempo con total tranquilidad, y esto tiene mucho sentido. La película es introductoria, ya que se planea una segunda parte, pero a la vez es autoconclusiva, porque cierra el arco de los personajes, al menos en esa etapa de su vida.
Podríamos comparar su guión, de hecho, con la recientemente estrenada Dune. Nos presentan los personajes, nos muestran a lo que se van a enfrentar, lo solucionan, pero dejan abierto a un futuro problema. Es así como funciona It. En el primer acto, de casi una hora, nos presentan a los niños uno por uno. Nos muestran cómo Pennywise los ataca individualmente utilizando sus miedos en su contra y nos van contando un poco de su historia y de sus traumas, a la vez que van dejando ver la problemática a la que se enfrentan no solo ellos, sino el pueblo entero. Hay algo curioso que me gustaría resaltar del primer acto, y es que en el inicio nos muestran a Georgie, el hermano de Bill, como si fuera uno de los protagonistas de la cinta. Nos hablan de sus miedos y parte de su historia, pero antes de los 10 minutos ya ha sido asesinado por Pennywise. Esto me recuerda, aunque en menor medida, a Psicosis, la película que analizamos hace 15 días, porque utilizan una falsa narrativa con un personaje relativamente insignificante para presentar al villano y su modus operandi, para luego sí mostrarnos a los verdaderos protagonistas y el conflicto principal. Al finalizar el primer acto, los jóvenes ya se han encontrado y han formado lazos de amistad. Se dan cuenta que enfrentan una amenaza común, que por un lado es una amenaza física, representada por Bowers, un joven que junto a su pandilla de bullies los ataca constantemente, y por otro lado es una amenaza metafísica, más específicamente la maldición de su pueblo representada por Pennywise. En ese punto de la historia, el Club de los Perdedores, el nombre que posee nuestro grupo de personajes, se enfrenta y derrota a los bullies en una batalla de rocas que no es más que la representación del poder que tienen al estar juntos, derrotando las amenazas como amigos, planteándonos así el primer giro argumental, que es darse cuenta de la forma en que podrán vencer a Pennywise en lo que resta de la cinta. El segundo acto nos muestra a los jóvenes investigando la maldición del pueblo, descubriendo a Pennywise y enfrentándose a él por primera vez. Si bien es una lucha que pierden al ser separados, esta misma les da conocimiento de la debilidad del payaso, lo que lo lleva a buscar a Bowers y utilizarlo como arma física para dañar a los niños. Pero así como ellos lucharon contra Pennywise, el ser derrotados los asustó y los hizo tomar caminos separados en los que fueron luchando y superando sus miedos y traumas uno a uno, dándose cuenta que su individualidad también los hace fuertes. La película pudo terminar ahí, pero en este punto de supuesta calma y autorrealización llega el segundo giro argumental. Beverly es secuestrada por Pennywise y los jóvenes deberán unirse otra vez para luchar contra él y salvar a su amiga. Aquí inicia el tercer acto, uno en el que se repite la historia, los niños enfrentándose al payaso, solo que esta vez permanecerán unidos y lo derrotarán en una forma tanto metafórica como literal de finalmente superar sus miedos, porque Pennywise va tomando la forma de cada uno de ellos y los niños van golpeándolo cuando lo hacen. Esto cierra el arco de los personajes y nos lleva al final de la cinta, en la que logran salvar al pueblo y a ellos mismos, no sin antes advertirnos que es muy probable que Pennywise regrese en algún momento, por lo que hacen un juramento de enfrentarlo sea cuando sea, juntos y como amigos. Ya para finalizar, debo hacer énfasis en dos cosas. Primero, el guión tiene bastantes huecos argumentales. Esto debido a que es una adaptación y a que en el libro la batalla final no es física, sino mental, en la que los jóvenes utilizan la fuerza de un ser sobrenatural contrario a Pennywise para luchar contra él y derrotarlo, dejando como simples referencias elementos tan importantes en el libro como las gemas de la muerte que utiliza el payaso para asesinar a los niños y a la tortuga, que es el opuesto de Pennywise que les comenté antes. Y segundo, la película no parece el género de terror. En muchas ocasiones, It parece que fuera una comedia juvenil y eso afectó en muchas ocasiones el tono de la cinta, porque sacaba a las personas del trance, digamos, terrorífico con malos chistes o caras graciosas de los actores principales. No es algo malo, pero al menos a mí me genera dudas en la ejecución y visión de la cinta. Pero entonces, Diego, ¿es una película de terror o no? Dejemos que nuestros oyentes respondan esa pregunta en nuestras redes. Durante esta semana subiremos algunos datos de It, la vida y obra de algunos de sus protagonistas y de su director, y algunas dinámicas en las historias que nos harán saber si ustedes creen que esta película es de terror o no. Síganos e interactúen con nosotros. Volviendo a It y teniendo en cuenta que el guión nos deja una gran incógnita, analicemos qué nos dicen los aspectos técnicos de esta película. Diseño de sonido. El género de terror depende en muchas ocasiones tanto de la banda sonora como del diseño sonoro de la producción. De hecho, podría ser más importante que las propias imágenes. ¿Por qué? Analicémoslo.
El soundtrack de It estuvo a cargo de Benjamin Wallfish, quien ha trabajado con las bandas sonoras de las películas como Blade Runner 2049, The Invisible Man y Hidden Figures, el cual estuvo nominado a los Golden Globes como Best Original Score. Pero si nos enfocamos en It, el soundtrack consiste de 38 temas originales que son instrumentales y de música orquestral clásica. Esto con el fin de reflejar y ambientar la época en donde se desarrolla el filme, es decir, los 80. Wallfish, quien compuso la mayor parte de la música después de ver la edición final de la película, describe su trabajo en ella como algo que va más allá de un filme de terror, porque quería enfocarse en los momentos claves de la película, como la amistad entre los personajes y el vínculo que crean durante el desarrollo de esta. Para él era importante demostrar que estos niños que se unen para derrotar a un ser maligno tienen una relación especial y lo logró por medio de sus composiciones, que adicionalmente, como ya mencioné antes, le rindieron un homenaje a las bandas sonoras de los 80. La música que escuchamos a lo largo de It es esencial para hacer al espectador conectar con las escenas y las emociones que siente cada uno de los personajes. Sin embargo, Wallfish creó un contraste con el tema para Pennywise, creando melodías perturbadoras que se veían afectadas por sonidos y ritmos de melodías infantiles, con el fin de expresar el complejo y extraño motivo que lleva a Pennywise a tomar la forma de un payaso bailarín, atraer a los niños y jugar a cazar a su presa. Ya para finalizar, teniendo en cuenta que es una película de terror, el diseño de sonido debía mantener una tensión en aumento y esto lo logró con la inclusión de sonidos fuertes y repentinos como gritos, puertas sonando, golpes e incluso sonidos de instrumentos que aparecían de la nada. Estos efectos de sonido son incluidos con la intención de sacarle sustos fáciles al espectador y hasta cierto punto reforzar el ambiente aterrador que quería transmitir la película. Creo que nos guste o no, a todos los que hemos visto It, se nos quedó grabado en la cabeza el canto de los niños del inicio. Permítame se los reproduzco. O incluso la risa tenebrosa de Pennywise, que suena así. Nosotros creemos que ese es el verdadero terror, pero también sabemos que una gran importancia de este son las imágenes, monstruos y escenarios que nos dejan ver y que fueron creados específicamente para la película. Diseño artístico. Bueno, como mencioné anteriormente, terror, ficción, monstruos y escenarios especiales. Este es trabajo del diseño artístico y aunque parezca fácil, no lo es, porque este aspecto cumple un papel muy importante en este tipo de películas, que podría o no verse beneficiado por el CGI o los efectos especiales. Empecemos por decir que el personaje de Pennywise no es creado con CGI, el vestuario y maquillaje fueron realizados manualmente, lo que personalmente siento que es una de las razones por las que Pennywise se ve más real y cercano que si hubiera sido creado en su mayoría con CGI. El diseño de guardarropa se debe a Janet Bryant, que es mejor conocida por su diseño de vestuario en la serie de HBO Deadwoods, ambientada en el siglo XIX, lo que para It está ambientada entre 1988 y 1989, consistió en un estilo acorde a la época. En resumen, Mafe, los efectos prácticos y el maquillaje siempre ganarán. Aunque sean diferentes géneros cinematográficos, esto lo evidenciamos en El Señor de los Anillos, donde vemos como un orco hecho con maquillaje es mejor que los hechos en computador vistos en El Hobbit, y lo vemos en las películas de James Bond de Daniel Craig, que utilizando efectos prácticos dan un mejor resultado que las películas de Pierce Brosnan, en las que utilizan en exceso el CGI. Así que en resumen, lo clásico nunca muere. Y la historia no miente. Ahora volviendo a pensar en la película, no hemos hablado de la dirección de fotografía y de cómo esta nos habla a veces sutilmente y otras veces con mucha fuerza. Analicémoslo. Cinematografía. La fotografía de It consta de los elementos comunes de la mayoría de películas de terror modernas. Primeros planos de caras terroríficas, primeros planos de los actores asustados, poca iluminación, espacios vacíos y una cantidad exagerada de elementos que aparecen en pantalla sin que nadie se lo espere. Ahora bien, Jung Jong-hoon, el director de fotografía de esta película, que también ha trabajado en otras producciones como Last Night in Soho y Obi-Wan Kenobi,
Le agregó elementos a su trabajo en It que nos hablaban y reforzaban la historia que veíamos, y que de hecho no son muy comunes en el género. Por ejemplo, en varias ocasiones se usaron series de planos detalle de elementos terroríficos que mantenían la tensión en aumento. Esto lo vemos en la escena en la que Pennywise atrapa a Richie con los payasos. También se pudieron apreciar juegos de ángulos que nos expresaban los sentimientos o sensaciones de los personajes en los diferentes momentos de la película. Lo podemos ver bastante claro en la parte final del primer ataque a Pennywise, en el que, después de separar a Eddie del resto de sus amigos, el payaso lo asusta antes de intentar comérselo. Aquí nos muestran a Pennywise en un plano contrapicado, haciéndolo ver más grande, imponente y aterrador, contra el plano en picado en el que nos muestran a Eddie, que representa la pequeñez, el miedo y las inseguridades en las que vive. De hecho, este aspecto de las emociones también nos lo presentan en la multitud de planos generales que mostraban a los niños pequeños e insignificantes en el lugar en el que se encontraban. También con varios planos holandeses que nos decían que estaban a punto de entrar en un ambiente de locura, o bien ya estaban en él. Y por último, con el uso de planos secuencia al mostrarnos cómo los niños huyen de sus miedos sin parar una sola vez. Pero en este tipo de películas la iluminación y la oscuridad juegan un papel muy importante que creería que Jung Jong-un logró sobrellevar correctamente. Por un lado, los lugares oscuros dejaban ver lo suficiente. No sucedió como en el capítulo de The Long Night de Juego de Tronos, que la oscuridad era excesiva. Por otro lado, las sombras nos hablaban, como cuando nos mostraban a los niños en un lugar iluminado y a los padres en un segundo plano completamente sumidos en la oscuridad. Esto como representación de la ceguera y de la maldad que tenían los adultos sobre los acontecimientos en Derry. Y por último, la iluminación también nos mostraba esos detalles terroríficos de la película, sea en el momento en que estaban llevándose a cabo o incluso presentándose como un elemento recurrente de la película. ¿Dónde lo notamos? En la escena principal, en la que Georgie habla con It en el desagüe. Ahí siempre se hace iluminación total a la boca de It, un detalle que se vuelve terrorífico en ese momento y que en futuras ocasiones será de gran importancia para la trama de la película. En resumen, la cinematografía de esta película soporta y amplifica las emociones y sentimientos de nuestros protagonistas, lo que nos lleva a pensar que la iluminación y la planimetría son uno de los mejores lenguajes que existen. Al fin y al cabo, ¿qué otro podría ser mejor? Ese que lo incluye todo, visión y escucha. Es más, analicemos la forma en la que It logró la unión de estos elementos y nos dio un producto de suficiente calidad. Montaje. El montaje de It fue realizado por Jason Ballantyne, un montajista conocido principalmente por su trabajo en otras películas que ya hemos mencionado aquí, como Mad Max Fury Road, The Great Gatsby y The Flash. Como pueden notar, no son películas de terror ni muchísimo menos, son películas dramáticas o de acción. Aún así creemos que el montaje de esta película transmite lo que se esperaba de una película de terror con toques juveniles, un clima oscuro y con suspenso que en ocasiones se torna en humor. Es un cambio de ritmo constante que se presenta por medio de pausas y cambios de planos, que unidos a los movimientos de cámara realizados y a la utilización de imágenes fijas nos permiten ver en una pantalla lo que al leer el libro imaginamos. Esto hace a It una de las mejores adaptaciones de libros al cine, aun cuando toma sus licencias creativas. Sin este montaje no tendríamos película, y todo se pudo haber perdido, pero la experiencia y el lenguaje cinematográfico plasman varios puntos súper importantes. Como uno que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del capítulo, que a la vez creería que es el mensaje que quiere dejar la película, es el crecimiento, la superación de traumas y el poder de nuestros buenos pensamientos en compañía de las personas que amamos o nuestros amigos. Porque si bien It es una película de terror, esta versión tiene un trasfondo excepcional y es una historia que mueve, pero no por sus giros y escenas aterradoras, sino por su manera de retratar la amistad y la inocencia de la preadolescencia, porque si el poder de la amistad no puede borrar todos esos terrores y traumas que enfrentan este grupo de amigos, nada lo hará. En el Club de los Perdedores se tienen unos a otros, se apoyan incondicionalmente y darían todo por cuidarse entre ellos, como lo vemos al final de la película cuando hacen todo para ayudar a Bill y no dejar que se sacrifique. It logra retratar la amistad de unos chicos que experimentan situaciones difíciles y traumáticas de manera individual, pero que logran encontrar consuelo entre ellos, y es así como vemos la caída del personaje de Pennywise en la película. Y es una caída, incluso literal, porque al subestimar a estos perdedores, eventualmente es llevado a la derrota parcial. Al final, esta amistad de verano lleva consigo la experiencia y el trauma que sufren estos personajes al enfrentarse a Pennywise.
una tensión compartida que únicamente ellos comprenden y un vínculo que solo ellos poseen. También lleva consigo esa lealtad incondicional y el amor que se tienen entre ellos, logrando que la película sea algo más grande que una historia de terror. También es importante resaltar que estos 7 amigos tienen un grupo que refleja la realidad de una amistad, con personajes que cuentan con personalidades diferentes que manejan un contraste entre ellas, pero que no dejan de apoyarse y no olvidan que lo más importante es permanecer unidos, pase lo que pase. La verdad es que es imposible negar que esta película, a pesar de su género, tiene un gran mensaje que podría servirle a muchas personas hoy día. Así que, ante todo, nadie estará viendo solo sustos baratos. A menos que solo quieras entretenimiento. En ese caso, también es válido. De hecho, hablemos de esos datos entretenidos del detrás de cámara de IT. Datos curiosos. Creo que esta es la parte que más disfrutan nuestros oyentes, Mafe. Muchos han preguntado y siguen pidiendo que los agreguemos. Y nosotros con mucho gusto los pondremos para ustedes. Bueno, vamos con algunos. Primero, a pesar de que el guión es parte importante de este filme, muchas de las bromas y líneas cómicas fueron improvisadas por los jóvenes actores. Segundo, Bill Skarsgård, quien hace el papel de Pennywise, confesó que interpretar al icónico payaso a veces no le dejaba dormir e incluso le daba pesadillas. Tercero, originalmente el actor Will Poulter iba a interpretar a Pennywise. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y por tener una agenda apretada, no logró comenzar a interpretar el papel y este pasó a manos de Bill Skarsgård. Cuarto, la película venía en conversaciones para ser desarrollada desde 2009, pero no fue hasta años más tarde, en el 2016, donde empezó la producción de la película y finalmente en 2017 pudo ser lanzada al público, 27 años después, tal como en el libro. Antes de despedirnos, yo tengo una pregunta para ti, Diego. De todos los actores y personajes que vimos en IT, ¿cuál fue tu favorito? Primero dime el tuyo y luego te digo el mío. Personalmente yo tengo que escoger a Eddie porque siento que es un personaje que va muy de la mano con mi personalidad. O sea, sus reacciones a Pennywise siento que sería la forma en la que yo reaccionaría a una situación de esas. Eso significa que pasarías gritando y corriendo durante toda la película, ¿no? Efectivamente, yo. Bueno, no puedo negar que Eddie es un gran personaje y uno de los principales aciertos, pero mi personaje favorito fue Beverly. Yo siento, no sé, como que ella era la única que tenía miedos verdaderamente fundamentados por todo lo que había vivido. Y por eso pienso que ella es uno de los puntos fuertes de la película. Además, es ella quien finalmente los vuelve a reunir. La verdad es que el personaje de Beverly, yo lo dije antes que es bastante complejo, pero una de las cosas que me llamó más la atención es que al inicio de la película ella tiene como esta aura bastante sexual para una niña y que cuando ella se empieza a juntar con los perdedores empieza como a actuar más como una niña. Sí, realmente tiene mucho sentido lo que dices y esto es por lo que le pasó a ella de niña, por el abuso que sufría por parte de su padre y los rumores que habían de ella en la escuela donde estudiaban. Bueno, Mafe, ahora sí hemos llegado al final. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. El análisis de esta película me gustó bastante y creería que IT como película, y teniendo en cuenta sus fallas, dice mucho más que otras películas de terror en las que se quedan con el problema muy superficialmente. Pero bueno, ya. Hemos terminado el capítulo de hoy y solo queda pedirles 2 cositas. Primero, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestros canales de Spotify, YouTube y demás plataformas digitales. Recuerden que estaremos subiendo contenido con el que pueden interactuar y conocer un poco más del mundo del cine. Exactamente, es toda una comunidad que queremos crear con ustedes. Pero mientras, y esta es nuestra segunda petición, compartan nuestro podcast en sus propias redes sociales, envíenlo con sus amigos, familiares y cualquier conocido que tengan registrado en sus contactos. Nos ayudarían muchísimo. Les agradecemos por permanecer con nosotros y no despegarse de nuestro contenido. Recuerden escuchar nuestros otros análisis y seguir atentos a todo lo que vendrá próximamente. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Yo soy Mafe Morales. Y yo, Diego Rosales. Y nosotros somos El Amanecer del Cine. Hasta la próxima.